toca el tema por fin, hablar del sistema político. Vamos a analizar la tipología de los sistemas políticos para poder ver un estudio concreto respecto del sistema político mexicano. Ayúdenme, por favor, prendiendo sus cámaras. Y leía en el chat que hay alguna duda con relación a la fecha de las pláticas que tenemos respecto de alguna actividad pendiente. ¿Quién tenía duda? Una disculpa, fui yo, es que pregunté sobre las fechas de las películas y sobre el cómic, de cuándo se iban a realizar cada una. No, no te disculpes. Creo que no fijamos ninguna fecha, ¿o sí? Yo estoy preguntando yo también. No, profe, dijo que usted iba a darnos fecha, de hecho, para las películas. Ok, las películas. Apenas vamos a estudiar. Muy bien. ¿Alguno de ustedes ya pudo ver o leer Rebelión en la Granja? Muy bien. ¿Les parece si Rebelión en la Granja lo programamos para el próximo lunes? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien, entonces déjenme Me también. suena como... ¿Sí? ¿A qué le suena? ¿Ya vio la película que le dije, profe? No he tenido oportunidad, ya vi que está en Netflix, la de Nuevo Orden. Sí, creo que sí. Sí, la voy a ver. Les comentaba que me ha juntado el trabajo de una manera que por fortuna debo decir que tengo trabajo y bastante. Entonces este fin de semana me puse a leer una sentencia condenatoria que me pidieron impugnar y me tiene ahora vuelto loco. Porque ya saben, estamos con término encima y demás, pero no tuve oportunidad de verla. Pero en cuanto pueda, a lo mejor para el próximo lunes, pues, yo platico de esta que usted ya vio. Y usted vea la que yo le pido, por favor. Rebelión. ¿Qué es lo que quiero? Y precisamente creo que hacia allá van ambas películas. Lo que yo quiero que ustedes analicen, uno, las características del sistema social y político, porque me parece que ahí sí tenemos un sistema político representado en esta obra literata o cinematográfica, que analicen el cambio de sistema y me digan si aquí sí podemos hablar de un cambio de sistema. Es decir, la obra hay que analizarla en dos momentos. El primero, no quiero arruinar nada, hay un primer momento que ustedes van a ver que hay una disrupción y se cambia de sistema. ¿Sale? Quiero que analicen esos dos momentos. Las características de uno del otro. Esto con la idea de lo que hemos estado estudiando. Buscar la estructura escalonada, la jerarquía normativa, la clausura operativa, bla, 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 bla. De uno y de otro sistema. Los axiomas y el nexo lógico entre uno y otro. Y que empecemos a estudiar esta idea del cambio en los sistemas. ¿Cómo se hace un cambio en un sistema político? Obviamente ustedes son conscientes de que hay dos vías, la armada y la pacífica. Muy bien. En nuestro país los cambios creo que han sido armados y también hemos tenido cambios pacíficos, entonces nos sirve para estudiar. La siguiente película, la de 1984, esa sería para el día 21 de octubre.
¿Sale? Recuerden que no es nada para entregar, simplemente es para conversar en nuestra reunión. ¿El ¿Sale? 21 no cae en jueves, profe? Sí, tiene usted razón. Sería para el 20, perdón. Jueves, sí. No, es para el 20, miércoles 20. ¿Sale? Para ¿Y en el, este qué se va a analizar, maestro? en esta quiero que ustedes analicen, por favor, las características de un sistema. Bueno, uno, que se contesten lo siguiente. ¿Qué tipo de sistema político está representado en esa película? Ya veremos que es el tema que tenemos el día de hoy, que existen sistemas políticos democráticos o sistemas políticos autoritarios. Los sistemas políticos autoritarios se dividen en dos. Y quiero que ustedes me digan cuál de ellos es, de acuerdo a las características que tenemos ahí. ¿Estamos? Obviamente, bueno, creo que todos ustedes saben que la obra refleja un sistema autoritario. Pero habrá que ver cuáles. Muy bien. De ahí partimos para nuestro estudio. Obvio, las características yo las voy a explicar apenas. ¿Sale? Que es a todo lo que nos dedicaremos esta unidad. Para la siguiente unidad, es decir, su segundo parcial prácticamente lo que incluye es todos estos, la tipología de los sistemas y las características que vimos del sistema general de la acción, la obra de Weber, lo que les he platicado de cómo se crea una sociedad, es lo que va a abarcar su segundo parcial. Muy bien. De tal forma que el tercer parcial es dedicado al análisis ya del sistema político mexicano en concreto. Muy bien. Es necesario recorrer este camino. ¿Alguna duda? Ninguna. Creo que con los mini spoilers que nos acaba de dar, es más que conveniente que sí vea la película que le recomendé, profesor. Sí, sí. Ahí sí existe un cambio. Bueno, nada, mejor no lo spoileo. Véala. Sí, Si puede. te digo que la tengo formadita. Incluso otra alumna me recomendó una serie igual que se llama Arenas Movedizas, que habla de la presunción de inocencia y cuestiones por el estilo. Pero en cuanto tenga chancecito, de verdad que me dedico a ello. Les comento, no sé si les he dicho que estoy haciendo mi doctorado. Entonces tuve reunión de doctorado la semana pasada. Ahora coordino un conversatorio académico que empieza justamente el 14 de octubre. Entonces ahorita estoy como loco, pero me hago un tiempecito para verla. Con todo gusto la veo y ese día platicamos todas estas cuestiones. Muy bien. ¿Alguna duda con lo que acabo de señalar? Ninguna. No, profe. Perfectísimo. Vamos entonces, iniciemos con la conceptualización. Ya adelanté un concepto de sistema político. ¿Recuerdan? Dije que el sistema político es el resultado de las opciones políticas, económicas y sociales acogidas por una sociedad determinada en un momento determinado. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y llegamos a la conclusión que el sistema político requiere ser aceptado idealmente por la sociedad que dice, en la que dice estar regulando. Esto por la idea de legitimidad del sistema político que más adelante explicaré. Pero bueno, los autores, los ideólogos nos señalan esa circunstancia. Ahora bien,
Hay que entender que sistema político no es lo mismo que régimen político. ¿Se acuerdan que en nuestro sistema general de la acción el régimen político incluso está en un distinto subsistema? Sí. Entonces, ¿qué debemos de entender por régimen político? Aquí estamos en el plano todavía de las ideas. Ya después vamos profundizando. Por régimen político, vamos a entender que muestra las materializaciones coyunturales de las relaciones de poder. Tanto políticas como económicas en una sociedad. Y aquí empezaremos a explicar ciertas cuestiones, ¿no? Es obvio que las relaciones de poder están enmarcadas en cuestiones políticas y cuestiones económicas. El poder económico, bueno, creo que a todos nos queda claro que es un factor fundamental en cualquier sistema político. Entonces, el sistema político tiene que cuidar bastante estas relaciones. Por lo tanto, el régimen político es una cierta combinación, en primer lugar, de una forma de elegir a los gobernantes, ya sea mediante sistema de partidos políticos, de igual modo el régimen político incluye la forma de votación, el modo en que se realizan estas votaciones y los tipos de decisiones que pueden surgir de esta decisión. ¿El tipo de qué, perdón? De decisiones que surgen Ok. por el proceso de votación. Así como de las estructuras de los grupos de presión, como yo les platicaba. Estos elementos nos los proporciona Duverger en su libro Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Partiendo de este concepto que es tradicional, lo primero que yo les pregunto, ¿les parece que el sistema político y el régimen político son expresiones sinónimas? ¿Qué opinan? ¿Tú qué piensas, Ismael? ¿Cómo dijo? ¿Qué preguntó? Que si el sistema político y el régimen político son sinónimos, son instituciones sinónimas. No creo que sea lo mismo, sino que más por la definición que nos dio más o menos, creo que es como dice, la materialización de un sistema político, bueno, del sistema político. Uh-huh. Por ¿Pero ahí cuál? creo que va. ¿Pero cuál? O sea, pues yo creo que el modo o la manera en que se va a desarrollar o se desarrolla el sistema político. Bueno, eso es lo que ahorita con lo que nos dio es lo que pienso que es. Ok. Y por ejemplo, tú, Diego, ¿qué te parece? Yo creo que sí, bueno, es que por ejemplo, si usted me pone así como un sistema y régimen político, para mí, de primer ojo,
o de primer oído, yo sí diría que son sinónimos. Pero, pues bueno, o sea, pues como ya lo explico, el régimen político de hecho está en pues, una distinta como subrama, subsistema, que el que es el sistema político. Ok, Sí. pero entonces tenemos que ver un poquito más que eso, ¿no? ¿Por qué? Porque así como me dices así a bote pronto, Diego, pues es que parece que es lo mismo. Y ha ido evolucionando la teoría del estudio en el sistema político. En un inicio, Duyerver, les decía, sí encuentra que la categoría o la institución régimen político y sistema político son sinónimos. Duyerver escribió en 1973. Por eso, cuando ustedes consulten libros que sean de los 80s hacia atrás, van a encontrar que lo utilizan como sinónimos. Pero libros de los 90s a nuestro tiempo, ha cambiado la definición, ha cambiado la categorización. Y autores como Ferrando Bárcenas, Ferrando, así es su nombre, no Fernando, Ferrando, en su obra Regímenes Políticos Actuales, establece que son distintos. Y nos dice, en primer lugar, tenemos que estudiar al sistema político desde su dimensión estructural, considerándolo como parte integrante de un sistema social global. De esto sí estamos de acuerdo, ¿no? Ya lo hemos estudiado. El sistema político forma parte del sistema general de la acción social. Esto ya nos queda entendido, es un subsistema. Y por lo tanto, el sistema político va a estar investido de una función social específica y de una dimensión dinámica. La dimensión dinámica, ustedes saben que es las relaciones funcionales entre variables. Cuando hablemos de dinamismo, siempre hay que entenderlo como movimiento. Pero la dimensión estructural del sistema político debe de servir para diferenciarlo del resto de los sistemas. Por lo tanto, hay que entender que el sistema político va a ser distinto del régimen político. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Vamos a La ir. verdad, no tanto. No tanto, Diego. Sí, ¿Por qué? me podría volver a explicar. Me perdí después de que dijo, está investido de dimensión dinámica, o sea, eso lo entendí, que son Ajá. relaciones funcionales entre variables, Y la, y la dimensión estructural, ¿no? exacto. La dimensión estructural de un sistema político hay que entenderla cómo está distribuido el poder. Ejemplo, en el sistema político democrático, el poder se distribuye de cierto modo y para ello existen ciertas instituciones y ciertas garantías que se tienen que respetar. De tal modo que aunque yo le ponga de nombre sistema político democrático, si no se cumplen con estas estructuras, será otra cosa, pero no un sistema político democrático. Así te queda un poquito más claro. Vamos a estudiar precisamente la estructura.
Sí, profesor, gracias. Para servirte. Debemos de entender que el sistema político nace de esta actividad llamada política. La política la podemos resumir, siguiendo a grandes pensadores clásicos, como la distribución del poder de una sociedad determinada en un movimiento, en un momento determinado y en un espacio geográfico determinado. Este sistema forma parte del sistema social total, por lo tanto es un subsistema. Y aunque el sistema político goza de autonomía con relación a los otros sistemas parciales, no va a disfrutar de una independencia. Es decir, en el sistema social, el sistema político trabaja para la sociedad, no es independiente. Y por lo tanto, el estudio del sistema político no puede ser situado en un margen amplio y abstracto, sino que siempre debe de ser considerado tomando en cuenta el conjunto de variables y la organización colectiva del sistema social. Es decir, yo no puedo estudiar a un sistema político de forma aislada, sino siempre tiene que estar inmerso en un sistema social. Y aquí viene otra pregunta. Estas preguntas ustedes váyanlas anotando. Vamos a utilizar una técnica distinta. Vamos a utilizar una técnica de preguntas fijadoras del conocimiento. ¿Qué pasó? Que he empezado a leer su primer parcial y noto que algunas cuestiones no han quedado tan claras como a mí me gustaría. Veo que ya tienen el conocimiento en un nivel netamente, vamos a decirlo, teórico, pero vamos a empezarle a dar una aplicación práctica o funcional. Es decir, mi objetivo es que ustedes se lleven conocimiento funcional. ¿Estamos? No tanto teórico, porque el teórico me siento y me aprendo 100 páginas de memoria y ahí están. Pero si ustedes adquieren una habilidad, esta les va a servir muchísimo más. Por lo menos la habilidad analítica, desde un enfoque sistémico, creo que vamos a lograr. Entonces, para ello vamos a trabajar con preguntas. Estas preguntas son para que usted se las responda, de acuerdo a lo que vayamos viendo en cada clase. ¿Estamos? Ya hice una primera. Es lo mismo régimen que sistema político, todavía no la respondo. ¿Estamos? De bote pronto yo les dije no, pero hay autores que señalan que sí. Todavía no explico el por qué sí. Pero veamos otra pregunta. Pregúntense ustedes qué relación existe entre el sistema social y el sistema político. ¿Cómo se van a relacionar? Y por lo tanto, hay que contestar esto. Las relaciones que se dan entre un sistema social y un sistema político las podemos evidenciar con el análisis del individuo, el grupo y el factor social que integran o no a un sistema político. Por lo tanto, es válido decir que no existe individuo, grupo o factor social
que no sea susceptible de plantear problemas políticos. No obstante ello, hay que entender que todo individuo tiene un aspecto político en la sociedad. Y por lo tanto, esta vocación política debe entenderse que se desborda del campo de estudio del fenómeno político. Y por lo tanto, no hay que confundir un fenómeno social con un fenómeno político. Hay ocasiones que tenemos fenómenos sociales, disconformidad social o movimientos sociales. Pero hay que entender que no podemos confundirlos con un fenómeno político. Hay un autor que dice que el ser humano es el ser político por excelencia, que todos somos seres políticos. Por lo tanto, existe una estrecha relación entre lo social y lo político. Por lo tanto, analizar al sistema político lo debemos de hacer desde la perspectiva de las estructuras políticas. Estas estructuras políticas nos van a permitir entender la función esencial de la actividad política de una sociedad y por lo tanto establecer las estructuras políticas que se interrelacionan entre sí. Y aquí pensemos lo siguiente. Vamos a entrar a nuestro sistema. En nuestro sistema, ustedes saben que existen partidos políticos. Les pregunto, ¿consideran que los partidos políticos son una estructura política? No sé si una estructura en sí misma, yo creo que pertenecen a la gran estructura política de nuestra sociedad. No creo que cada partido político se considere una estructura. Bueno, puede ser una estructura de ámbito político, sí, pero no una estructura que se le pueda llamar la estructura política por sí misma. O sea, sí, pero no, ¿o cómo? Es que más bien quisiera preguntar exactamente a qué se refiere con estructura política. ¿Son una estructura que se funda en la política? Sí, por eso son una estructura política, pero no creo que se pueda referir a la estructura política como, como un sistema aparte, como un, No. Una como un estructura. sistema auto. Ok, entendamos. Cuando hablamos de estructuras políticas, hablamos de diversos factores que van a convivir entre sí para distribuirse el poder. Dime, Ismael. Pues yo creo que sí es una estructura política, porque, pues, como dice, o bueno, como me he percatado, que todo el tiempo estamos haciendo política, hasta los que no nos dedicamos a la política. Entonces, si un partido se integra para tener funciones políticas, pues supongo que sí es una estructura política. Ok. Demos por sentado en este momento que un partido es una estructura política, que se va a interrelacionar con otros partidos. Nuestro sistema requiere a los partidos políticos como elemento para elegir a nuestros representantes. ¿Concuerdan?
Y yo sé que existen candidaturas independientes y demás, pero en este momento hablemos de esta estructura en particular. ¿El Instituto Nacional Electoral les parece a ustedes que es otra estructura política? ¿Qué opinan? Sí, ¿Y el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos conviven entre sí? ¿Se interrelacionan? sí, Sí, Y esto nos va permitiendo establecer la distribución de los poderes. En este caso, de un poder de carácter social. Y aquí es donde encontramos esta visión dinámica del sistema político. Cuando hablemos de dinamismo social, entendamos que no estamos quietos, que hay movimiento. Y por lo tanto, están presentes figuras de roles o de estatus. Así como decíamos hace un minuto, pues todos hacemos política de cierto modo. Pero si quisiéramos entenderlo en estricto sentido, ¿quiénes hacen política? Es decir, ¿nosotros hacemos política cuando estamos platicando de sistema político? no, ¿Quiénes harían política en estricto sentido? Los agentes políticos como los partidos o los candidatos independientes. Exactamente. Pero fíjense que hay un estatus y un rol que tienen que respetar y seguir. Incluso los mismos ya funcionarios hacen política, ¿no creen? Y esto hay que ver cómo lo entendemos. Hay que considerar a este conjunto de relaciones funcionales entre las variables que son las estructuras políticas desde tres factores o tres elementos básicos. El primero es el elemento factor. El segundo es el elemento acción. Y el tercero es el elemento reacción. Estos, factor, acción y reacción, se convierten en los conceptos básicos para una interpretación dinámica del sistema político. Déjenme explicar. El elemento factor, desde la perspectiva social, política, debemos de entender como los elementos constitutivos del sistema político. Es decir, los soportes activos o pasivos de las influencias que interactúan. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Se me trabó un... Sí, los factores son los elementos constitutivos del sistema político. Es decir, los soportes activos o pasivos de las influencias que intercambian. Por lo tanto, el factor es un elemento de la realidad. ¿Cuáles son estos elementos de la realidad? Lo que platicábamos, la economía, la pobreza, el nivel cultural, todos estos se convierten en factores de interrelación, ¿concuerdan? Y en virtud de este factor acontece el elemento acción social y por lo tanto reacción social. ¿Sí queda claro?
siempre vamos a entender por factor estos elementos de la realidad, que son medibles, que son palpables y que podemos estudiar. Y con base a ellos surgen las interrelaciones social, política. Profesor, ¿el bienestar social podría ser un factor, dado que a pesar de que existe en la realidad, es difícil de medir? Pero aquí viene el gran problema. ¿A qué le denominamos bienestar social? Sí, precisamente es una combinación de diferentes factores que si la OCDE pregunta, perdón por todo el ruido, están haciendo trabajo en mi No casa. se preocupe. Si la OCDE pregunta, ¿es usted está satisfecho con su vida? Dos personas pueden decir, dar respuestas distintas, sí, no, y teniendo las mismas oportunidades, el mismo acceso sí, a estas oportunidades y ser una persona satisfecha y la otra no. Exacto. A mí me parece que ese en particular no le encuentro yo un soporte o un elemento constitutivo, vamos a decirlo, como un elemento de la realidad. A mí me parece que entra, si bien es completamente aceptable, me parece que se vuelve más subjetivo, no lo podemos medir o aplicar desde la distribución del poder. Te pongo un ejemplo. Una persona viviendo en Suiza, con todos los accesos, con toda la educación, sin preocuparse de ningún elemento, te puede decir que está insatisfecha. Y otra persona viviendo en una zona muy pobre te puede decir que está satisfecha. Tal vez si lo analizamos desde la suficiencia alimentaria u otros factores a lo mejor medibles, creo yo que sí podría ser válidamente un factor, pero tendríamos que darle una característica más objetiva. ¿Sí quedó claro? Sí, claro, lo preguntaba porque es un término que, que se utiliza a nivel económico y de salud. Entonces, si no es medible como un factor real, que provenga de la realidad, ¿para qué se contempla? Es mi pregunta como factor político, porque todo eso se utiliza para generar políticas públicas y es creo que a donde estamos yendo con esto. Claro, pero las políticas públicas no toman únicamente en cuenta ese sentir, toman en cuenta diversos. ¿Para qué se pregunta? Recuerda, la distribución del poder pues siempre está inmersa en el aspecto social. Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Una interrelación entre lo social y lo político. Por eso ya ves que te preguntaba, o una pregunta que planteé fue, ¿qué relación hay entre el sistema social y el sistema político? Y es precisamente esta, que el sistema político tiende hacia lo social para ver satisfechas las expectativas de la sociedad. Entonces siempre tengo que estar preguntando yo, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás satisfecho? ¿No estás satisfecho? Pero de ahí yo lo tengo que plantear desde elementos reales. Entonces creo que esa es una interrelación entre lo social y lo político. Y aquí viene una segunda pregunta que quiero que ustedes se vayan contestando. Por favor, pregúntense pregúntense qué lugar ocupan los factores que acabo de señalar en el, o qué factores, qué lugar ocupan los factores dentro del sistema político.
¿Esto qué quiere decir? Que quiero que ustedes se pregunten a todo esto que le llamamos factor, ¿dónde lo vamos a acomodar dentro de nuestra estructura? ¿Tendrá un factor importante? ¿No tendrá un lugar importante el factor? Dime, Jorge. Refiriéndose al elemento factor, al elemento acción y elemento reacción, Exactamente. ¿ya mencionó los conceptos de acción y reacción? ¿O son nada más los deducimos nosotros? Hay que deducir. Bueno, acción es precisamente esto a lo que platicábamos. El elemento factor produce políticamente que hagamos algo. Esa sería la acción. Platicaba yo, una implementación de una política pública. Sería la acción. Y la reacción será analizar esta política pública que ya planteé. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué hizo la sociedad? ¿La aceptó? ¿No la aceptó? Ponía el ejemplo de recuperar los espacios públicos. Acción. Establezco gimnasios al aire libre. Reacción. Hubo comunidades, espacios sociales, donde se utilizaron los espacios, incluso llegaron clases de otras actividades sociales, box, fútbol, zumba, lo que sea. Esa sería la reacción para esa comunidad social en ese momento y espacio determinado. Pero hay otras, como me platicaban ustedes mismos, donde se robaron los aparatos y ahora los están hasta vendiendo en Mercado Libre. Ahí tenemos acción, reacción y obviamente un factor previo. ¿Sí queda claro? Lo que me interesa es que ustedes me digan qué lugar ocupa el factor para la toma de la acción política y de las reacciones sociales. ¿Queda claro? Sí, está bien. Gracias, maestro. Muy bien. Bueno, aquí termina el tiempo de nuestra clase de hoy. No quiero dejar la explicación que siga a la mitad, entonces vamos a terminar nuestra clase hoy y el día miércoles, por favor, recuérdenme que les explique la relación que tienen el régimen político y las instituciones. Las instituciones políticas, obviamente. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda? No, profesor, solo como para que más o menos pueda aterrizar yo la idea en mi cabeza. La pregunta que qué lugar ocupa el factor, así como yo lo vi o lo entendí, pues principal, bueno, de hecho es el lugar principal, ¿no? Porque sin el factor no hay ni acción ni reacción, o tengo la idea equivocada, ¿no? Pero yo te Entre que se pregunto, me traba el internet. pero yo te preguntaría, si no hay una acción social previa, ¿puedo ejercer un factor? ¿O cómo lo plantearías? Es pregunta nuevamente que necesitamos contestarnos. A mí me parece adecuada tu apreciación. El factor tiene un nivel, vamos a decirlo, fundamental. Yo me lo imagino así. A ver si tú también lo estás viendo del mismo modo. Yo tengo aquí el elemento factor, que ya dijimos puede ser A o B. Y el elemento factor nos puede llevar en una disyuntiva. ¿Concuerdan? Sí. Que puede ser, dependiendo del factor, yo tomo la siguiente acción política.
Y esta acción política, a su vez, puede producir una reacción política. Perdón, una reacción social. Pero a su vez, el factor también puede llevarme a analizarlo como un elemento de cambio de estructura. Y hay que entender que cuando hablamos de cambio de estructuras, no lo podemos confundir con la acción política, sino que el cambio de estructura política responde a los elementos del factor. Es decir, cuando hablamos de un cambio de estructura pasará como lo que estamos viendo en Rebelión en la Granja. Que ese cambio de estructura puede incluso potencializarse hasta generar un cambio de sistema político. Pero concuerdo con lo que nos dice Diego. El elemento factor, pues es el elemento que genera toda esta reacción. ¿Sí queda claro? Sí, sí, profesor. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Entonces, recuérdenme por favor que la próxima clase empecemos estudiando la relación que tiene el régimen político y las instituciones políticas. Muy bien. Pues pasen un excelente resto de jornada, una muy bonita semana y nos vemos por acá el día miércoles. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, profesor. Hasta luego. profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.